Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto saludarles y recibirles aquí en esta salita virtual, este War Room, este cuarto de oración, Ay, qué bien se oyó eso, pastor. los War Rooms, Sí, ¿no? qué Pero bueno, padre. saludarles a los que se están conectando súper de primer puntaje, puntualidad. Lili y Blanquita, qué barbaridad, qué especial su puntualidad. Así es que les felicitamos, les mandamos este abrazo caluroso y lleno de amor para ustedes. Así ¿Eh? es. Muy buenas noches, mis amados. Nada más nos pueden dar retroalimentación, por favor, con respecto al sonido. Yo lo escucho bien, pero a ver, díganme ustedes si está verdaderamente saliendo así en transmisión. Y aquí está también Angélica. Angie, Angelitos. se cayó Angélica hoy. ¿Cómo te Ah, sientes? angelitos. No, Angelitos, Angélica Macías. Ah, esa Angélica Macías. Sí, Angélica. Sí, ¿cómo Ah, ok. estás? ¿Cómo te sientes? Gracias, Lili, por la retro. Sí, qué bien, no, pues todo bien, gracias, dice Blanquita. Pau, ya la Ay, tía Pau, Pau. bienvenida. ¿Qué Qué tal, Pau? padre. Bienvenida. Eh, Julie, muy buenas noches también, qué bueno que estás También. por acá. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana que han pasado? Una semana que el Señor nos ha regalado y que no puede pasar desapercibida, ¿verdad? Algo el Señor ha de haber hecho, algo el Señor ha de haber formado, incrementado en alguna área, en la fe, en el conocimiento de Jesús, cosas nuevas que el Señor va haciendo. Así es que nos gozamos mucho de cada uno de ustedes, de sus familias. Les bendecimos ahorita allí en casa. Suponemos ya están en casa tranquilos, siendo un viernes ya de descanso, pero no así para tener este tiempo de oración y buscar al Señor con todo nuestro corazón. Así es que reciben saludos. También está aquí Ermita. Qué bueno que ya están por aquí. Um, y sí, estamos, gracias Angélica por platicarnos de eso ya con menos dolor. Bueno, de todas maneras vamos a orar por ti al final en el tiempo de la oración, quiero decir. Así es que qué bueno. Y bueno, esta semana en cuanto al clima ha estado un poco complicado porque yo he sentido de repente calor, de repente frío, de repente lluvia, de repente día soleado. Entonces ha sido especial esta semana. Pero en particular el día de hoy estaba viendo en la tarde que salí, caminé por aquí por las cuadras cercanas a la casa y estaba viendo el cielo y estaba como unos remolinos en las nubes. La verdad es que se me hizo muy especial y eso, bueno, siempre me recuerda la grandeza de nuestro Dios, ¿verdad? Así es que, ¿cómo dejar de lado las obras que el Señor hace? Y también como pastores de Casa de Avivamiento Aceite Fresco, pues saber que el Señor está haciendo obra ahí en tu corazón, en tu vida, y eso nos motiva, nos anima, nos gusta escuchar testimonios para exaltar el nombre de Jesús. Sí, qué hermoso, ¿verdad? A lo que platicábamos hace 8 días, ¿no? ¿Qué es el hombre? Eh, para que tengas de él misericordia y ver la grandeza a través de la naturaleza, ¿no? Como el cielo testifica del grande amor que nos tiene y esos destellos o detalles son tan claros, ¿verdad? Quienes saben valorarlo en medio de una ciudad como su pastor, que sabe valorar tantos detalles de la naturaleza y qué bueno porque pues se siente uno como recordado por Dios, como amado, como, ay Señor, estás aquí, qué padre poder ver esto, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Y bueno, pues am, tenemos algunos anuncios que darles. Bueno, vamos a orar también por muchos cumpleañeros. Gracias a Dios esta semana está lleno de cumpleañeros y cumpleañeras, así es que vamos en un ratito, vamos a orar por cada uno de ellas, de ellos, y agradecer al Señor porque son fechas especiales, ¿verdad? El Señor siempre hace algo y buscamos la vida de Jesús, la vida que es
no como la biológica nada más, sino una vida llena del Espíritu Santo de Dios, ¿no? En nosotros. Pero antes de orar por los cumpleañeros, bueno, queremos recordarles que dentro de una semana, este viernes próximo, el viernes 18. De hecho, no vamos a tener transmisión aquí porque va a ser allá en vivo. Exacto. No se vayan a conectar aquí porque la transmisión va a ser en vivo desde el salón... El Refugio. El Refugio. Así es que estamos muy, muy contentos de lo que el Señor va a hacer. Estamos expectantes, por supuesto. Yo no sé cómo está tu fe para recibir en esos días la palabra de Dios. Y bueno, recordarles nada más a los que son papás de niños pequeñitos, no hay lugar en el Salón Refugio para tenerlos, y también, por otro lado, darles la oportunidad a las maestras de que reciban, de que tomen estos días, viernes y sábado, como un refrigerio para el ministerio. Ya saben que son tan lindas que no han dicho no a ningún domingo. Han estado todos los domingos al frente con los niños. Los aman mucho. Y ese es un corazón que el Señor pone para esta nueva generación. Pero también debemos de cuidar el corazón de ellas, las maestras, ¿verdad? O los maestros también. Así es que es importante que ellas puedan recibir, y por lo mismo pues vamos a permitir que el viernes y sábado ellas puedan asistir y estar atentas en la conferencia, en la administración, en la alabanza, en todo lo que el Señor va a hacer en esos preciosos días, ¿verdad? Y ya el domingo, ahora sí, ya podrán ir también los niños, porque va a ser un servicio no normal porque es nuestro aniversario, pero sí en lo que es lo cotidiano de los ministerios. Así es que bienvenidos. Sí, qué padre. Entonces anótalo por ahí, 18, 19 y 20, ya es el otro fin de semana. Ya, qué rápido. Qué padrísimo, la verdad, va a ser una súper mega bendición. Y prepara en tu corazón espacio para lo que el Señor quiere soltar. Y también recordarles que este domingo, o sea, pasado mañana, está Escuela para Padres. Es cierto. Y bueno, lo que queremos recordarles es que hay que estar muy puntuales. Es muy poquito el tiempo, tenemos nada más una hora. Entonces traten de llegar 10 para las 9, para estar ya 9 en punto empezando. Cerramos 10 en punto. Pero tus niños o tus niñas van a estar cuidadas por el grupo de danza. Pero me propusieron algo bellísimo, pastor, y es que las chicas de danza van a empezar a enseñar a las chiquitas a danzar con la idea de que esa hora que estén ahí, estén aprendiendo a adorar a Dios, y las interesadas se puedan después ya incluir dentro del Ministerio de Danza. Y ya por ahí ya levantaron la mano algunitas de las peques. Y me gozo que puedan aprovechar también las nenas en lo que tú como papá estás escuchando la clase de padres, tus niños o tus niñas estén siendo enseñadas por las mises de danza. Qué bendición, ¿verdad? Para redimir el tiempo, para no tenerlas nada más ahí cuidándolas, sino más bien aprovechar el tiempo que están ahí para enseñarles. Y qué mejor que aprendan a adorar al Señor. Entonces, ya sabes, papito, con toda confianza, o mamita, puedes dejar a tu nena ahí para que la cuiden las maestras de danza, y mientras van a aprender muchas cositas de parte del Señor, por lo pronto transmitirles esas ganas de adorar. Sí, por supuesto. Y mira, retomando un poquito, tomando un momentito, pero es retomar el valor que tiene enseñar, porque justamente Irmita, nuestra amada Irmita, ha dedicado muchos años, y lo valoramos, lo reconocemos muchísimo, muchos años a estar enseñando, y ha hecho un ministerio precioso. Yo no sé si tú lo aprecias los domingos. Nosotros como pastores, por supuesto que sí, nos llena el corazón, y cuanto más que es parte de alabanza, es parte de adorar al Señor, ¿no? Con los movimientos, con una expresión corporal que es totalmente en santidad, en pureza, llenas del Espíritu Santo, para poder adorar de esta manera al Señor. Entonces, esa transmisión de esta generación que representa Irma a la generación que representan ahorita Dani, Carlita, Andy
y que están recibiendo también esa impartición para poder tomar también de esas riendas y tener una responsabilidad en el ministerio. Pero ahora ellas se van a volcar a esta nueva generación de las niñas pequeñitas, que ya hay muchas chiquitas preciosas en nuestra congregación, ¿verdad? Qué emoción, qué emoción. Pues es todo suma, todo Claro. es expansión, todo es trabajo en equipo. Y la verdad es que es como dice el pastor, las generaciones se empiezan a entrelazar y eso es hermoso, ¿verdad? Que empiece uno a reproducir la semilla y eso habla de un gran contentamiento al corazón del Padre. Y qué padrísimo, hablando Sí. de esto, que nuestros niños puedan ser enseñados y canalizados y enfocados en lo que tienen que estar y no pues en tantas cosas, ¿verdad?, que están viniendo ahorita en su contra, sino más bien plantándolos en el diseño original, que es adorar a Dios. Correcto. Y esa es justo parte de multiplicación. Ustedes saben que hay un principio de multiplicación en la palabra de Dios. Cuando Jesús oró por los panes para repartir en primera de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, y después otro número de personas que le seguían. Y todo el Señor lo que hizo fue enseñar a través de eso y dejarlo para nosotros como ese precioso testimonio de verdad, esa evidente verdad, que es la multiplicación, es un principio. Cuando estamos multiplicando, cuando estamos partiendo y estamos haciendo llegar a más, es un principio de multiplicación. Así es que qué bendición que también esta área entra en esa nueva etapa de atraer a las jovencitas, ¿no? A las doncellitas. Qué bendición. Pues muy bien. ¿Qué más, pastor? Pues listo, esos eran nuestros anuncios que teníamos para hoy antes de comenzar, pero justo queremos ahora sí orar por las cumpleañeras, cumpleañeros, bueno, más bien todas son mujeres. Qué bendición. Es el cumpleaños de Mirellita, el cumpleaños de Carmen, la mamá de Darío. Sería bueno que la saludaras también este domingo y la felicitaras si no te has acercado con ella, que se sienta una amistad de tu parte para con ella. También es cumpleaños de Lucy Salazar, de Claudia Martínez, de Mafer y Esperancita. Fíjate, Lucy Salazar y Esperancita son mamá e hija. Ah, pero es Esperancita Olvera. Ah, Olvera, no estaba aquí pensando Ajá. que era su mamá. Bueno, Esperancita Olvera y Flor Cruz, que es la esposa de Arby y que están a cargo de Un Billón para Jesús. Bueno, pues, ¿qué les parece si oramos por cada una de ellas? Y vamos a empezar este tiempo de oración que no se va a detener en nuestro corazón, aún teniendo la enseñanza de la palabra y aún llegando, por supuesto, al tiempo de la intercesión y de la oración. Señor, queremos darte gracias en esta noche por todas las cosas maravillosas, grandes y hermosas, Señor, que tú haces. Solamente tú eres el hacedor, tú eres, Señor, quien puede hacer esas cosas extraordinarias de maravilla, Señor, que nos llenan en el corazón. Padre, yo quiero bendecir, Señor, juntamente con todos los que estamos aquí en esta sala, porque estamos en esta noche, Señor, para buscar tu rostro, para que sea, Señor, derramado tu Espíritu Santo y también, Señor, para interceder. Y en esta noche, Señor, queremos levantar a las cumpleañeras que hemos mencionado, aunque ahorita, Señor, las ponemos a cada una delante de ti. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder bendecirlas juntamente en la bendición que tú das. Padre, queremos levantar la vida de Mireya. Gracias, Padre, porque tú le has extendido gracia y favor. Le das, Señor, esa unción de sanidad, Señor, que hemos visto en la congregación, Señor, que es el sello de la casa. Señor, tú has puesto, Señor, sanidad en todos nosotros, Señor, y por lo mismo también en Mirellita, en cuanto a su voz, en cuanto a esta situación, Señor, que tiene, pero que también ahora el día de su cumpleaños es muy, muy bendecida. Gracias, Padre, por llenar su corazón y tomar el trono, Señor, en ese lugar de
tan particular. La bendecimos, Señor, juntamente con su familia. También levantamos, Señor, la vida de Carmen, la mamá de Darío. Señor, gracias, Padre, porque ella también ha recibido un toque maravilloso y este es su primer cumpleaños, Señor, contigo, después de recibirte recientemente como Señor y Salvador. Te pedimos, Señor, que la llenes, que le ministres, que le hagas, Señor, ver cómo es tan diferente, Señor, vivir la vida contigo que vivirla, Señor, solamente en la manera biológica y natural. Señor, la bendecimos juntamente también con su familia. Y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien llene por completo, no solamente en su corazón, Señor, sino que se derrame y vaya, Señor, al alma y al cuerpo y a todo lo que es, Señor, el ser de Carmen. La bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, bendecimos también a Lucy Salazar. Señor, gracias porque este cumpleaños es un cumpleaños especial y particular en donde tú renuevas, en donde tú hablas nuevamente, Señor, en donde tú haces traer a memoria las cosas maravillosas, Señor, en su vida, Señor, y le haces ver también cosas nuevas que vas a hacer. Gracias, Padre, porque juntamente con su esposo, con su familia completa, Señor, la bendecimos y te damos gracias, Padre, porque múltiples son tus regalos para ella y todos, Señor, son de bendición en su vida. En el nombre de Jesús, levantamos también la vida de Claudia Martínez. Perdón, Señor, Claudia Martínez, nuestra hermanita de la congregación, que tiene un corazón tan precioso, Señor. El otro día que habíamos salido a compartir, veía, Señor, cuánto te ama y ese amor lo manifestaba para todas las personas con las que platicaba. Señor, y así en todos lados, Señor, tú le favoreces, tú le haces caminar en camino de seguridad, de paz, de amor, Señor, y juntamente también con su esposo, Señor, con su familia, la cubrimos, la bendecimos, Señor, y Padre, nuestra oración es que aún sea, Señor, su corazón mayormente impactado en el nombre de Jesús para este año cronológico, Señor, que empieza en su vida. La bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias también por Mafer, Señor, nuestra hijita espiritual aquí en CAF y que ahora ya, Señor, es esposa de un joven, Señor, también lleno de tu presencia. La bendecimos, Señor, en casa. Le bendecimos, Señor, en su cumpleaños. Que sean multiplicadas, Señor, tus bendiciones. Que sean renovadas, Señor, aquellas que ya ella conoce. Sorpréndela una vez más. Llena, Señor, su corazón de tu precioso y maravilloso Espíritu Santo que le hace, Señor, ver y entender cosas nuevas. La bendecimos, Señor, donde quiera que esté ahorita, juntamente con su esposo. Señor, levantamos también la vida de Esperancita Olvera. Señor, gracias, Padre, porque es una victoriosa en el nombre de Jesús. Señor, se ha mostrado firme y fuerte, determinada, Señor, en los principios de la palabra que son verdad y que han, Señor, traído también la medicina necesaria, como dice tu palabra. Tu palabra es medicina, Señor, y ella lo ha asumido de esta manera. La bendecimos, Señor, en su cumpleaños también, y que sea, Señor, también de mucha dicha, de mucho gozo, de mucha gracia en su vida. La bendecimos, Señor, juntamente con su familia. Y, Señor, levantamos también la vida de Flor. Señor, gracias, Padre, porque esta familia trae, Señor, ese dunamis de tu Espíritu Santo y, Señor, tienen ese arrojo, ese pues coraje santo, Señor, de ir a donde están, Señor, los perdidos y compartir, Señor, la palabra, ya sea aquí o en Estados Unidos o en donde quiera que andan. Bendícela, Señor, juntamente con sus hijos, con su esposo, con toda su familia, Señor, y encuentre mucha dicha, gozo y felicidad, Señor. Una felicidad que no es humana, viene de ti. Esa felicidad, Señor, es la que llamamos a la vida de Flor. Y gracias, Padre, porque tú le haces, Señor, descansar en tus brazos, pero tener, Señor, la fortaleza para poder llevar este ministerio que les has dado. Les bendecimos en el nombre de Jesús y a ti te damos muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues qué bueno estar aquí
reunidos. Cada vez somos más ahorita. Así es que qué bueno que les estamos aquí. Yo les había platicado en algún momento que si tenían alguna nueva idea, no les ha cansado el formato. A nosotros no nos ha cansado, pero quisiéramos quizá reconocer si tú tienes alguna idea o algo o alguna propuesta para poderla evaluar y saber si conviene o podemos ponerla aquí en práctica, ¿sale? Ese día que preguntaste, pastor, la sugerencia fue que querían veladas presenciales. Ah, sí, sí. Fue el día que dijeron, sí, todo bien, pero nos gustaría una velada presencial. Entonces, a ver cómo nos podemos organizar en algún momento y tener nuestra velada de manera presencial, ¿verdad? Exacto, exacto. Quizá vayamos viendo, como decía esa vez, una vez al mes, poderla tener, ¿verdad? Pero vamos a ver, nos llevamos eso. Ya ven que la pastora sí puso atención. Bueno, siempre ponemos atención a todo lo que nos dicen. Nada más es cuestión de organizarnos, ¿verdad? Estamos valorando, evaluando, porque se acuerdan que el hotel donde nos juntábamos antes, en el Vermont, pues dejó de existir el salón. Entonces es más, vamos a buscar una estrategia para ver cómo podemos reunirnos un viernes, porque bueno, ahí se acuerdan que teníamos estacionamiento, era un lugar seguro, cabíamos todo, estaba dentro de los parámetros céntricos. Y nos permitían estar hasta noche. Sí, claro. Ese era otro tema. Otro tema, y padre, pero ahorita tenemos que valorar en dónde podemos hacer una velada, los costos que sean los justos, que no sean elevadísimos ni fuera de parámetro. Entonces necesitamos buscar y ver y organizarnos, pero sí queremos hacerlo, tener alabanza, tener una noche así de adoración. Claro que sí, lo vamos a ir planeando. Claro que sí, por supuesto. Pues muy bien, ¿cuántos están preparados para escuchar la palabra que el Señor tiene preparada para el día de hoy? ¿Sabes que el Señor prepara las cosas? Que el Señor no es nada más así de ocurrencia y bueno, a ver qué se me ocurre ahorita, qué hago, qué le entrego. No, todo esto estaba ya preparado de antemano. Y esta es una cita especial en donde tú has decidido, nosotros hemos decidido participar y por supuesto el Señor tiene cosas maravillosas. Así es que si estás lista, si estás listo, di amén allí en la pantallita o levanta nada más las manitas, así sabemos que estos iconitos ya nos vamos familiarizando con ellos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando le ponen notitas o trompetitas, tambores, sabemos que están dando así como la alabanza, como si fuera un grito de alabanza, ¿verdad? Y las manitas y todo esto, así es que gracias a Dios. Pero bueno, pues vamos a tomar este tiempo para escuchar la palabra de Dios y vamos a edificar nuestra fe al escucharla. ¿Están de acuerdo? Sí, adelante, listos, estamos todos listos para escuchar al Señor en esta noche. Y yo sé que el Señor tiene una porción para ti, como decía el pastor, porque estas porciones que Él prepara, pues no son como aventaditas, ahí va, de, ay, dales ahí ¿cómo le llaman? Un recalentado, ¿no? No es así. El Señor siempre está buscando el poder nutrir nuestras vidas con lo mejor. Y lo mejor, aparte de su presencia, su espíritu, su palabra, es lo que nos da la fuerza. Y bueno, miren, hay algo súper interesante que el Señor estuvo hablando en la semana. Toda la semana estuvo como el Señor hablando esto a mi corazón. Y yo decía, qué importante es tener entendimiento de esto. Qué importantísimo. Y para eso, bueno, si ya tienes ahí tus notitas, tu pluma, tu cuaderno, tu Biblia, fíjate, abre tu Biblia, vamos a leer juntos, ¿qué les parece? Vamos a ir de la manita en este tema. Vamos a hablar del lenguaje de Dios, el lenguaje del reino. Tú sabes que es muy importante aprender el lenguaje del reino y no todo el pueblo está consciente de que tenemos un lenguaje como parte de un reino. Entonces vamos a desglosar desde cómo Jesús hace una pregunta. Jesús le quedaba bien claro el tipo de lenguaje con el que él se movía
Y quiero darte algunas características del lenguaje de Dios y del lenguaje de las tinieblas. Entonces, ambos reinos tienen un lenguaje, una forma de transmitir las cosas, un sistema de comunicar las cosas. Todo reino, acuérdate que todo reino tiene un rey, todo reino tiene un territorio, tiene una constitución, tiene un rey, ya lo había dicho, ¿verdad? Un rey, un gobierno, un territorio, tiene parámetros, lenguaje, funciones, todo reino y tiene un territorio. Entonces, acuérdate, es bien importante que cada uno de nosotros podamos entender que somos parte de un reino y que ese reino tiene un lenguaje. ¿Cuántos quieren aprender a hablar el lenguaje del reino? A ver, para que te entiendas con Dios y Dios te entienda, ¿verdad? Porque a veces venimos con otros lenguajes y sentimos que Dios no nos oye, pero en realidad son leyes y principios los que hay que aprender a activar, porque muchas veces yo me he dado cuenta que no sé en qué momento empezamos a ser cristianos emocionales y venimos y le lloramos mucho a Dios, o venimos y nos quejamos mucho y nos movemos emocionalmente, y eso no ayuda a activar las leyes de este reino, sino más bien debes de aprender a moverte en este reino con el lenguaje correcto para que tú puedas fluir. Y ahorita vas a entender, te voy a dar 5 características del lenguaje del reino y te voy a dar 5 características del lenguaje de las tinieblas que ya no debe de estar operando en tu corazón ni en el nuestro. Entonces, fíjate, si tú abres la escritura y vas a Juan 8, y vamos a leer del 43 al 47. Si tienes ahí tu Biblia, te espero. Si no, córrele, ve por ella. Siéntate un ratito, regálanos este tiempo, más bien regálate este tiempo para que el Señor te ministre, te fortalezca, te levante en esta noche con una buena porción. Fíjate, la escritura dice en el 43, ya lo tienes abierto, Juan 8, versículo 43. Y aquí viene una pregunta importantísima. O bueno, vamos a leer para ponerles en contexto el por qué Jesús está preguntando esto. Vámonos arribita, al 39. Ahí, vámonos arribita, para que tú puedas ver todo lo que está sucediendo en esa ocasión donde Jesús está teniendo una confrontación muy importante. Entonces dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Aquí estaban todos estos judíos diciendo, a ver, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les ha hablado la verdad. Ahí hay una característica del lenguaje, del reino, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es, obviamente, que es Dios o que es Elohim, como ellos lo reconocen, lo reconocían. Jesús entonces les dijo, si su padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. Y aquí viene la parte importante. De aquí al 47 es donde me quiero centrar, pero más en el 43. En el versículo 43 dice, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes, y Jesús hace una aseveración aquí muy fuerte para el pueblo judío, hace una aseveración muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a su Mesías, no lo estaban reconociendo. Y dice, ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. ¡Guau! ¡Qué fuerte!, ¿verdad? Qué fuerte manera en la que aquí está hablando Jesús, y qué fuerte manera en la que el Señor los está confrontando, y aquí el Señor está hablando de dos situaciones, Está diciendo, su padre no es Abraham, su padre es el diablo. Ustedes no entienden mi lenguaje, tienen otro lenguaje. El lenguaje del mentiroso, el lenguaje de aquel que quiere matar todo plan y proyecto que viene verdaderamente del Padre. Entonces, qué fuerte confrontación Jesús cuando les hace esta pregunta: ¿por qué no entiendes mi lenguaje? No estaba diciendo el idioma, si hablaba hebreo o arameo, sino el lenguaje del reino. ¿Por qué no lo entienden? ¿No? Entonces, qué tremendo el que Jesús haya podido hablar de esta manera. Ahora vamos rápidamente a Colosenses 1:13, porque vamos a ver aquí otro principio muy, muy importante, que tú y yo ahora, como hijos de Dios, somos parte de un reino, y nosotros aprendemos a hablar de una manera diferente. Dice en el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ok, entonces Jesús está diciendo, tienen que aprender mi lenguaje. El lenguaje del reino tiene que ver con 5 características que no son las únicas, pero que vamos a ver en esta noche. Son 5 características que tú y yo tenemos que tener en nuestra vida diaria de fe, de caminar con el Señor en esta relación, o en esta amistad, o en esta unidad con Él. Y necesitamos aprender a oír a Dios y entender su lenguaje, y nosotros tener el lenguaje impartido de Dios o por Dios. Y fíjate, número 1, hay el lenguaje del reino. Te voy a dar 5 puntitos rápido. Está lleno de fe. Anota las 5 características, porque tú y yo tenemos que ser siempre personas que nos movamos en fe. Número 2, que nos movamos en bendición, que nos movamos, número 3, en la verdad. Número 4, que siempre tengamos en cuenta que nuestra manera de hablar y nuestro lenguaje, ahorita les voy a explicar cada uno de los puntos, siempre va a traer a tener una manera de llamar las cosas que no son como si fuesen. O sea, son llamamientos, y ahorita te voy a explicar por qué. Y el número 5, tu lenguaje y mi lenguaje tienen que estar cargados de órdenes, ordenando con autoridad en el mundo espiritual, o sea, poniendo orden y ordenando, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo funciona todo esto. Todo esto es la parte legal que tú tienes como hijo e hija de Dios, que formas parte de este reino. Pero hay una parte que es ilegal, y es el lenguaje de las tinieblas, y también te voy a dar 5 puntitos. Ahorita te los voy a repetir. Si alguno te hace falta, ahorita te los repito. El lenguaje de las tinieblas está cargado de duda, de cizaña, de engaño, de mentira y corrupción. ¿Ok? Te los voy a volver a repetir. El lenguaje de las tinieblas siempre va a ser un lenguaje, número 1, que va a estar lleno de duda,
de cizaña, de engaño, de mentira y de corrupción. Y el lenguaje del reino de Dios es un lenguaje que está cargado de fe, que está cargado de bendición, que está cargado de verdad, que es un lenguaje que hace llamamientos. Ahorita te voy a explicar qué es esto, y que ejerce o tiene una orden cargada de autoridad, ¿no? Por eso el Señor decía, todo lo que tú le digas, monte, quítate de aquí y échate al mar, ¿no? Órdenes con autoridad. Lenguaje del reino de los cielos. Entonces ya tienes 10 características ahí, 5 del reino de la luz, 5 del reino de las tinieblas. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Bueno. La palabra del Señor nos enseña claramente que Jesús dice, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? Y le está hablando justamente a un pueblo que no entendía el lenguaje que venía hablando Jesús, que era el lenguaje justamente de la obra de la redención en el tiempo correcto. Es increíble y es impresionante ver cómo todos los estudiosos, fariseos, saduceos, todos los estudiosos de las Escrituras no pudieron reconocer la presencia de Jesús, no pudieron discernirlo. Pero ¿qué tal Bartimeo, un ciego, que no tenía acceso a todo el estudio que habían hecho los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos los estudiosos? Y él lo pudo reconocer. Qué impresionante es, ¿verdad?, darnos cuenta que en ciertas ocasiones los más sabiondos, ¿verdad?, o los más eruditos, de repente no tienen el entendimiento o el discernimiento de las cosas. Pero un hombre tan sencillo de corazón como Bartimeo, muchos de nosotros podemos ser ese Bartimeo. Esos que no teníamos como mucho entendimiento de muchas cosas de Dios, pero sin embargo pudimos reconocerlo cuando Él visitó nuestra vida, ¿verdad que sí? Bueno, ahora, uno de los puntos importantes, y esto anótalo, todo reino tiene un lenguaje. Anótalo como punto principal, todo reino tiene un lenguaje. Todas las cosas se sujetan al lenguaje de Dios. Todas las cosas se sujetan al lenguaje de Dios. Todo se sujeta. ¿Por qué? Porque todo está sujeto a su palabra. Entonces tú y yo tenemos que tener entendimiento de que hemos sido trasladados de esa potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero ¿te has puesto a pensar el por qué, si ya fuimos trasladados, muchas veces no seguimos hablando o seguimos orando con dudas? ¿Te das cuenta cómo a veces como cristianos nos dejamos engañar por alguna mentira que el diablo nos lanza en alguna crisis, en algún problema, en alguna situación? ¿Te das cuenta qué importante es que también el traslado de tu lenguaje esté totalmente alineado al lenguaje del reino? Porque nosotros como cristianos no podemos seguir caminando o corrompiéndonos o cayendo en situaciones de mentiras, de engaños, de dudas, de incredulidades, o dejando que la cizaña entre a nuestro corazón, o ser cizañosos con otros. Entonces aquí es donde necesitamos ajustarnos en nuestra forma de hablar, porque ya no pertenecemos a la potestad de las tinieblas, ya tuvimos una traslación, fuimos trasladados ya. Entonces nuestro lenguaje debe de ser el lenguaje del reino. Amén. Entonces, el lenguaje del reino, vamos a Romanos 4:17, es lo que tanto se nos enseña, tanto se nos enseña, que yo creo que muchos de ustedes ya se saben esta parte, que es la parte B, que dice: el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ok,
Así tú y yo tenemos que movernos en este reino. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Por eso la Escritura nos anima tantas veces, ¿verdad? Ahí en Joel, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Porque ese es el lenguaje correcto, es el lenguaje del reino. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces Jesús por eso hablaba como hablaba y se comportaba como se comportaba, y algunos lo tenían por loco o lo tenían por desatinado, porque hablaba totalmente diferente, traía un lenguaje de autoridad, tan así que les repito, los fariseos y todos los religiosos de su tiempo y los del Sanedrín y todos los de la autoridad de las sinagogas decían: ¿quién es este que habla con tanta autoridad? Ninguno que hemos conocido habla como él habla. Claro, porque él decía: yo soy el Hijo de Dios. Ordenaba, ¿verdad? Le hablaba a las plantas, ¿verdad? La higuera que se secara, le hablaba al viento que se calmara, le hablaba al mar que se apaciguara, le hablaba a los endemoniados que salieran de los cuerpos. Jesús tenía un lenguaje de autoridad, un lenguaje que manifestaba el reino de su Padre. Entonces es aquí donde tú y yo tenemos que tomar el ejemplo de Jesús y decir: el Señor quiere que estemos hablando las 5 facetas que te manifesté ahorita, los 5 niveles de unción dentro del lenguaje de Dios, y decir: si voy a hablar algo respecto a una crisis, tengo que hablar en fe, tengo que soltar la verdad, tengo que establecer lo que debe de ser, aunque la realidad me grite otra cosa. ¿Por qué? Porque tú eres parte de un reino y tu lenguaje no puede quedarse en la parte de las tinieblas. Tú no puedes quedarte hablando como hablabas anteriormente, sino necesitas ejercitarte en una nueva manera de hablar. Y ahorita te voy a dar algunos ejemplos. Entonces, no abandones, pon esto ahí en tu cuaderno, no abandones, nunca, nunca, nunca abandones el lenguaje del reino en medio de las pruebas, de las luchas, ni de las aflicciones. No abandones tu lenguaje, nunca. Siempre tienes que tener el lenguaje en tu boca, el lenguaje del reino. Siempre tienes que tener esa manera de ir estableciendo la verdad. Y fíjate lo que dice Eclesiastés 3. Dice aquí en el versículo 15: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Fíjate qué principio tan escritural, tan del reino de Dios, que dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue. Es decir, que hay cosas que tú y yo tenemos que establecer y darlas por hecho, porque es la voluntad del Señor, aunque aún no las veas. Amén. O sea, si yo te pregunto: ¿será la voluntad del Señor liberar a los oprimidos? Claro que sí. ¿Será la voluntad del Padre sanar a los enfermos? Claro que sí. Pero fíjate los verbos. El verbo que habla Isaías es: por sus llagas ya fuimos sanados. No es por sus llagas serán sanados. Es ya fueron sanados. Entonces son leyes que operan dentro del reino de Dios al cual tú ya perteneces. Por eso es súper importante que aprendas a hablar como Dios habla. Jesús vuelve a preguntar: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque Jesús hablaba lo que el Padre hablaba, establecía lo que el Padre establecía,
y él se movía en esa preciosísima autoridad. ¿Cuántos quieren moverse en esa autoridad? ¿Cuántos quieren verdaderamente transmitir el lenguaje del reino? Entonces, ya no debemos de decir, ay, soy un pobre, ay, estoy enfermo, ay, no, siempre me salen las cosas mal, ay, no soy digno de aquello, ay, porque sabes que ese ya no es el lenguaje que te pertenece, eso es ilegal. Tú hoy te tienes que aprender a establecer en tu forma de hablar. Escrito está que Él nunca me dejará, nunca me abandonará, ¿verdad? Que tú puedas decir claramente, escrito está que no solo de pan vive el hombre, sino de toda esta palabra que sale de su boca. Entonces tú y yo tenemos que ajustarnos y sujetarnos a la palabra de Dios. Ahorita ha sido rapidísimo toda esta enseñanza que te he dado, ahorita rapidísimo que hemos estado trabajando, pero es importante que tú ya de manera diferida, ahorita yo sé que hay muchos cumpleañeros que están festejando y no hay problema, yo sé que muchos se conectarán después y lo verán de manera diferida o lo van a compartir o lo van a ver de diferentes partes, pero es importante que tú aprendas en esta noche a soltarte en el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios está cargado de fe, siempre, siempre. Por eso el Señor te dice, no andas por vista, andas por fe. Mira por fe. Por eso el Señor te dice, cambia tu vocabulario, empieza a hablar la verdad sobre esa situación. Por ejemplo, si ahorita no hay trabajo, no tienes trabajo, no ha llegado el ingreso, habla que nada te falta, que no hay mendigo, que ande buscando el pan, ¿verdad? Por otros medios, que el Señor no desampara a tus generaciones, que el Señor no te tiene olvidado, que Él mandará la provisión, que Él es tu sustentador. Y si tú te paras justo en medio de tu necesidad y hablas conforme al lenguaje del reino, lo vas a producir, lo vas a manifestar. ¿Por qué? Porque el lenguaje de fe es un lenguaje, y todos digan, creativo. Es un lenguaje creativo. Por eso necesitamos nosotros aprender a movernos a través de la declaración profética. ¿Qué es lo que vamos a declarar? Su palabra. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Su palabra. Y es bien importante porque, fíjate, estaba estudiando y me gustó mucho lo que estaba estudiando porque me fui al principio, al Génesis, cuando Dios crea a Adán. ¿Tú te has preguntado qué lenguaje hablaba Adán? Que se comunicaba tan bien con Dios antes de su caída. ¿Qué lenguaje ha de haber hablado Adán? Pues el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios, el lenguaje que Dios le impartió. ¿Y en qué momento lo estudió? ¿Fue a alguna escuela? No. ¿Fue a alguna universidad? No. ¿Adán fue niño? Nunca fue niño. Adán nunca nació de vientre de mujer. Adán, cuando fue creado maduro. Y fue el único hombre sobre la faz de la tierra que no nació de vientre de mujer. Dios lo formó del polvo de la tierra. Dios le sopla aliento de vida a Adán en su nariz, y cuando le sopla el aliento le imparte el lenguaje del reino, a tal grado que se vuelve igual que su creador, porque Dios hablaba y decía, sea hecha la luz, y la luz era hecha. Y el Señor llamaba las cosas y les daba nombre a cada cosa. Llamó al mar, mar, a la tierra, tierra, al cielo, cielo. Pero Adán le dijo, voy a crear los animales, pero tú les vas a poner nombres. Y entonces Adán, con el lenguaje del reino, les tenía una mentalidad brillante antes de la caída. Y entonces le puso al elefante, elefante, le puso a la jirafa, jirafa, le puso al león, león, le puso nombre, dice la palabra, que le ponía nombre a todo lo que Dios creaba. Entonces había un lenguaje, se comunicaba Dios con Adán y Adán con Dios, hablaban el mismo lenguaje creativo.
tenía Adán el lenguaje de fe. Tenía Adán el lenguaje de la verdad, que es emet en la raíz. Hablaba, se entendía el lenguaje de la verdad, el lenguaje de la fe. Tenía ese lenguaje antes de la caída. Él bendecía como veía a Dios creador bendiciendo todas las cosas. Adán bendecía, Adán daba llamamientos, llamaba esto, aquí que venga esto, que venga aquello, que se haga aquí, que se haga acá, porque estaba encargado de toda esta labranza o administración de la tierra en su inicio, y trabajaba con Dios y ordenaba con autoridad las cosas. Entonces todo esto tiene que ver con un lenguaje. Pero vino el engaño, vino el engañador, vino el que sedujo, vino el que trajo otro lenguaje. Y lo primero que le arrebata a Adán fue justamente su lenguaje de fe. Y le mete la duda. Con que Dios, a Eva, ¿verdad? Con que Dios te ha dicho, ahí está la duda, el lenguaje. ¿Cuántas veces tú te has sentido atacado igualmente? ¿Cuántas veces el diablo, verdad, o alguna persona utilizada por una fuente de tinieblas viene y te dice, con que Dios te dijo, ¿y por qué te veo tan enfermo? Ay, Dios te está escuchando, ya tienes mucho rato orando por esa persona y no pasa nada. ¿Será que Dios lo hará? Y viene el enemigo siempre se anda por las ramas, ¿verdad? Como la serpiente. Y ahí anda por las ramas, echando su veneno. Y tú y yo tenemos que tener esa agilidad en nuestros pensamientos y en nuestro lenguaje para no desajustarnos de lo que Dios quiere manifestar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad que sí? Nosotros necesitamos ajustar nuestro lenguaje, hablar fe, hablar verdad, movernos con autoridad, porque tenemos el lenguaje del Padre Celestial que nos lo fue dado e impartido. Es muy importante. Entonces, es parte de nuestra tarea como hijos de Dios, en medio de esta transición de lenguajes, siempre bendecir. Tú sabes que el bendecir con esa autoridad, el bendecir a otros, es parte de lo que tenemos que aprender a hacer, porque es nuestro lenguaje. Entonces, nada de palabras obscenas, nada de groserías. Yo a veces me sorprendo mucho que he oído algunos con los que hemos caminado ya mucho tiempo, que de repente entre ellos se hablan con groserías. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer, mis amados, que podamos seguir hablando de esta manera. Entonces, la Escritura nos anima a limpiar en las aguas limpias del Espíritu nuestra manera de hablar. Pero no nada más que sea una manera educada, una manera respetuosa, una manera cargada de bendición, sino que sea el lenguaje del reino, que sea ese lenguaje el que esté fluyendo a través de tu espíritu para ir estableciendo la bendición del Señor en todo lugar. A ver, todos digan, yo soy una bendición a donde Dios me envía. Amén. Amén. Yo soy una bendición en mi tierra, yo soy una bendición en mi generación. He nacido para hablar las palabras del reino de mi amado Padre. He nacido para bendecir. Tengo el lenguaje legal en mi boca, que es la fe y la bendición. Yo me sé comunicar con Dios y sé escuchar a Dios, como Él me habla, como Él me dice, tú y tu casa tienen salvación. Amén, establezco esa palabra. Es que veo a mis hijos muy rebeldes. La verdad, el emet de Dios, la autoridad de mi boca es toda mi casa la hemos de ver entrar en el arca de la salvación. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Amén. Es decir, tenemos que aprender a hablar sobre
todo lo que el enemigo viene y nos lanza, lo que el sistema del mundo nos lanza, todo lo perverso nos quiere atrapar, las tentaciones, todo lo que nos quiere robar el enemigo. Y tú y yo tenemos que estar muy plantados en la manera en la que vamos a manejar todas estas realidades que de repente se manifiestan, y que la verdad siempre gobierna la realidad. Amén. Porque amén. Dios es la verdad, Dios es veraz. Y es aquí donde nos volvemos a su imagen y semejanza. ¿Cuántos van a aprender a hablar a partir de hoy? Fe. Voy a hablar en fe, ese es mi lenguaje. ¿Por qué? Porque formo parte de este reino. Ya no voy a dudar, ya no voy a abrazar cizaña, engaño, mentira ni corrupción. No es mi lenguaje, eso es ilegal, eso no opera en mí. Tiene que operar la palabra de Dios. Tengo que hablar con fe, tengo que hablar creyendo en Dios, tengo que hablar con confianza, que Él me cuida, Él me guarda, Él me protege, Él me prospera, Él me suple toda mi necesidad. Entonces es muy importante que nosotros tengamos la capacidad y el entendimiento de manejar problemas a través del lenguaje de lo alto. Es decir, ahí te va. Es que tengo un problema muy grande. No. Quítale la carga de grande. Más bien, tengo un Dios tan grande que va a trabajar con ese pequeño problema. Si tú empiezas a hablar así, las cosas empiezan a tomar su debida proporción. Ya no vamos a decir, ay, es que tengo una situación complicadísima, me siento súper complicado. No, me activo en el nombre de Jesús, en fácil y en ligero, porque el grande está conmigo, porque el grande es el que se va a manifestar en contra de esto. ¿Y sabes quién aprendió a hablar este lenguaje del reino? David. Porque acuérdate que cuando se enfrentó con Goliat, David nunca declaró, ¡ay, el gigante! ¿Sabes cómo David le llamó a ese hombre? Este filisteo incircunciso, ¿quién es? Porque yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. El verdadero gigante viene conmigo. ¿Quién es este filisteo incircunciso? ¡Wow! David, ese jovencito que llevaba pancito y alimento ahí al campamento, que todos estaban temblando, que todas las piernas de los guerreros de Israel estaban temblando porque ellos confesaron, creyeron y vieron con sus ojos naturales que había un gigante ahí. Pero David vio al verdadero gigante que iba a vencer a ese filisteo que amenazaba y agobiaba al pueblo de Israel por 40 noches, 40 días, lanzando amenazas. Este jovencito tenía el lenguaje del reino. Este jovencito supo manejar este problema, esta crisis, esta adversidad de la manera correcta porque se ajustó a la unción del santo, ¿verdad? Y así tú y yo podemos ir viendo cómo tenemos que ser portadores de su gloria a través de este lenguaje. Tú y yo, a ver, ¿cuántos dicen en esta noche? Yo soy un portador de su gloria. Mi boca hablará de sus grandezas. Mi boca tendrá la capacidad de soltar la palabra profética correcta sobre cada situación. Que el enemigo, el mundo, el sistema, el diablo, el vecino, lo que quiera desatarse de parte de las tinieblas, nosotros estamos estableciendo seguridad, estamos estableciendo protección, estamos estableciendo paz, estamos estableciendo provisión. Y sabes, es así como debemos nosotros de aprender a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora fíjate, otra de las personas que aprendió a hablar
Y el ejercicio que les da el Señor fue cuando Moisés está ahí en el desierto y el Señor también le enseña a Moisés a hablar, ¿no? Habla o golpea la peña, golpea la peña y va a salir agua. Pero el Señor lo quiso transicionar a Moisés y llevarlo a otro nivel y decirle, ya no vas a golpear, ya no vas a ser un golpeador de peñas, ¿verdad? Ahora vas a hablar, porque te quiero transicionar. Quiero enseñarte a hablar, a hablarle a la peña. Pero aquí comete Moisés este error y le pegó y bueno, eso le costó el no entrar a muchas cosas que Dios le había revelado, porque se desajusta, desobedece, golpea la roca, Cristo, ¿verdad? Que siempre es el símbolo de la roca. Y esta acción pues le llevó a Moisés a no ver la tierra tan hermosa que Dios había estado hablándoles a todo el pueblo que entrarían. Pero aquí el Señor también le está enseñando a Moisés a hablar y quiere transicionar a otro nivel. Y sabes, amado pueblo del Señor, el Señor te va a llevar a que tú, a una transición, a que aprendas a hablar. Aprende a hablar, aprende a llamar las cosas que no son como si fuesen. Aprende a moverte en fe, que es en la raíz emuná, que es obediencia, que es fidelidad. Aprendamos a movernos de esta manera, mis amados. Entonces, es importante que ustedes y nosotros aprendamos esto. Por eso Jesús decía, no entiendo por qué ustedes no disciernen mi lenguaje. Ahí es donde Jesús pregunta, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no entiendes que yo puedo sanar en un sabbat? ¿Por qué no entiendes que yo puedo liberar a esta hija de Abraham que está en esclavitud? ¿Por qué no entienden que las cosas son diferentes? Si fueran ustedes, estuvieran en este mismo reino, ustedes no buscarían matar mi lenguaje, mi obra, no lo harían porque lo entenderían, pero no lo entienden porque tienen el lenguaje de las tinieblas. Y les dice de su padre el diablo. ¡Ay, qué fuerte les habló Jesús! Entonces, el reino de Dios tiene su propio lenguaje y ese es el que tenemos que aprender a hablar. Amén. Entonces, aquí quiero dejar esta reflexión hasta este momento y decirles que nosotros necesitamos ser entendidos en este tipo de transición, en este tipo de manera de fluir en el reino. Si realmente quieres ver la manifestación de este reino, necesitas aprender a conectar con el lenguaje del rey. Tenemos que aprender a amar, por eso enseñamos mucho el pastor José y yo, amar la palabra. Necesitamos, es lo mejor que puedes tener del Señor como herencia, es su palabra, es su espíritu, es moverte en eso y atesorarlo. No podemos hacer a un lado la palabra porque justamente es el lenguaje que necesitas para cada lucha, para cada batalla que enfrentarás o que enfrentaremos. Necesitamos la palabra de Dios. ¿Cómo pues vas a soltar la palabra de la verdad que hace retroceder las tinieblas si no la conocemos, si no la estudiamos, si no la atesoramos? El pueblo del Señor necesita regresar a apreciar las escrituras, a apreciar la palabra viva, a apreciarla y manejarla, tener un buen manejo de las escrituras para cuando venga crisis, cuando venga oposición, cuando vengan dardos, cuando vengan ataques, cuando venga el día malo, como lo dice la escritura, que dice cuando venga el día malo tienes que tener
totalmente la palabra de Dios en tu mano como esa espada y el escudo de la fe, y estar blindado con la justicia, la coraza, ¿verdad? Tu casco, toda esta vestimenta, toda esta manera de estar bien armado de parte del Señor y enfrentarlo en victoria, salir victorioso de cada una de estas situaciones. Entonces, ¿qué les parece si hacemos una proclamación en esta noche para que el Señor retire de nosotros toda tiniebla? Para que el Señor remueva de nuestras mentes, de nuestros corazones, toda duda, toda incredulidad, toda cizaña, toda murmuración, todo lo que es ilegal, toda esa ilegalidad que te quiere robar tu capacidad creativa en Dios a través de la fe. Que el Señor quite la mentira, que te llenes de la verdad, que nunca te corrompas, que mantengas siempre tu integridad y tu autoridad intocada. Amén. Padre, en esta noche te queremos dar gracias porque eres tú el que enseñas a tu pueblo, eres tú el que nos enseñas a nosotros, eres, Señor, el que pones las demandas. Padre, estás demandándole a tu pueblo en esta noche, Señor, un vocabulario del reino. Estás, Padre, impartiendo de parte de tu espíritu fe, estás impartiéndonos bendición, estás enseñándonos a movernos en la verdad. Estás, Padre, capacitándonos para tener un vocabulario de autoridad verdadera, genuina. Señor, de poderle hablar a nuestros enemigos, adversarios, crisis, problemas, abandonos, luchas, todo tipo de prueba, y poder tener la palabra, Señor, que manifestará la luz, que manifestará el orden, que traerá la llenura y que nos va a posicionar en otro nivel. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú estás buscando, Señor, impartirle a tu pueblo un lenguaje. Y muchas gracias porque nosotros amamos tu lenguaje y sí lo entendemos. Sí lo entendemos. Tú preguntaste, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Nosotros lo entendemos. Anhelamos, Señor, esa transición a la cual estás llevándonos como hijos e hijas del Dios vivo para este tiempo. Muchas gracias, Padre. Quitamos de nosotros palabras obscenas, palabras groseras, palabras que no edifican, palabras que contaminan, palabras, Señor, que manchan a otros, que nos manchan a nosotros mismos, sino hablamos, Señor, con esta palabra de lo alto, para edificar, para consolar, para exhortar, para, Señor, fortalecer a muchos. Señor, palabra que sea como medicina para los que están enfermos. Palabras que sean, Señor, como ese martillo que quebranta la roca y que abre las cadenas. Padre, que esta palabra sea una palabra que genere un ambiente y una atmósfera de tu reino. Una palabra poderosa en nuestra boca, Padre, en el nombre de Jesús. Y gracias porque tú estás haciendo prosperar a todo tu pueblo. Gracias porque estamos prosperando en nuestro vocabulario, en nuestras acciones de justicia, porque estás, Padre, preparándonos para tu retorno. Una iglesia sin mancha ni arruga, una iglesia que está ajustada a tu palabra, a tu propósito eterno. Una iglesia que tendrá, Señor, del aceite de los últimos días. Una iglesia que tiene, Señor, lámpara, Señor, encendida y aceite. Gracias, Espíritu Santo. En esta hora hablamos que el pueblo del Señor se ajusta, Señor, a este movimiento del lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios para evangelizar, el lenguaje de lo alto, Señor, para poder establecer, para poder abrir caminos donde no los hay, para abrir pozos de agua para muchos sedientos, palabras que transformarán, Señor, ambientes y territorios completos,
palabra de vida, no palabritas, Padre, como palabra cualquiera, sino la palabra de Dios en nuestra boca, las palabras del Todopoderoso, la palabra, Señor, que hará que aún sean resucitados los muertos. Señor, esa palabra. Sí. Gracias, Señor. Gracias porque amamos tu lenguaje. Recibimos Casa de Avivamiento, aceite fresco. Recibe tu lenguaje. Lo entendemos y somos verdaderos hijos tuyos. De tu reino somos. De tu reino somos, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén, y amén. Amén. Pues así es. ¿Cómo ves? Qué tremendo el mensaje que el Señor nos ha dado a través de la pastora esta noche. En verdad está tremendo usar nuestra boca. Ya había estado el Señor hablando a la congregación, ¿no? Tenemos la capacidad de utilizar nuestra voz y ahorita queda muy claro, muy claro cómo es importante utilizarla y estar ajustados a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Por eso es importante, y volvemos al punto de reafirmar que es necesario estar leyendo la palabra y aceptarla, tenerla, albergarla dentro de nuestro corazón, porque no sabes en qué momento se va a necesitar todas las herramientas, todos los principios, todo eso, todos los días el Señor lo va haciendo, ¿no? Y solamente con Él, solamente el Señor es quien lo puede ir armando y haciendo en nuestras vidas. Así es que qué bendición, muchísimas gracias, pastora. No, de que es un gusto. Realmente este tema podíamos haber profundizado punto por punto y yo tenía todo, pero me llevaría 1, 2, 3, como 5 horas. Lo traté de resumir a lo más que pude, pero podríamos ir punto por punto desarrollando, poniendo ejemplos, viendo otras escrituras, en fin, conectándolos con otros versículos para que tú vayas viendo cómo trabaja el reino de Dios. Por eso hay muchos que se desesperan y se frustran porque lo hacen a la manera humana. Hay mucha frustración dentro del cuerpo de Cristo porque no como que si no apretaran el botón correcto, sino quiero que se abra, pero no aprieto los botones correctos, o como la caja fuerte, ¿no? Que dices, es que no lo abro porque no estoy dando con el 2, 4, 5 que abre. Entonces hay cosas que hay mucho pueblo que dice, es que yo ya ayuné, es que yo ya hice, pero no veo respuesta. Y es aquí donde el Señor en esta noche dice, persevera en tu fe. Tu lenguaje tiene que ser un lenguaje de fe, tiene que ser un lenguaje cargado de la verdad, tiene que ser un lenguaje de autoridad. Entonces, si tú empiezas a cachar esto, dices, wow, yo voy a hablar como la palabra me enseña a hablar y como el Espíritu me da para que yo hable, y entonces vas a empezar a ver cosas tremendas, porque vas a echar a andar las leyes del reino de Dios y vas a ver a Dios actuar, vas a ver al Señor. Por eso hay mucha gente que ve a Dios actuando y ve a muchos. Es que, por ejemplo, hay gente que no sé si ustedes saben de esto, pero sí saben, han oído testimonios. Ay, es que no tenía que comer ese día y de repente alguien llegó, tocó la puerta, traía un guisado delicioso. O yo no tenía dinero para esa situación y de repente un hermanito me habló y me dijo, oye, estoy sintiendo darte esta ofrenda. O voy a mi cuenta de banco y alguien depositó y ves a Dios actuar. Porque seguramente son personas que se mueven en la fe. Son personas que están totalmente accionando con su palabra, con su vocabulario, con su corazón. Yo sé que Dios no me va a dejar. Yo sé que Dios va a proveer, va a mandar del sur, del norte, del este, del oeste. Y empiezan a generar el movimiento. Y eso es muy importante. Y así con la sanidad, y así con la salvación de nuestros hijos, y así con todo lo que tenemos que hacer en esta tierra, ¿verdad? Amén, amén.
Qué tremendo. Pues bueno, pongámoslo en práctica y no lo dejemos en saco roto, porque es muy importante, muy, muy importante. Así es que conservemos esta palabra, meditemos en ella y principalmente nos pongamos en actividad. Bueno, pues este es el tiempo de... Yo no he visto ninguna petición de oración, yo no he tomado ninguna nota, pero si ahorita hay alguna petición, este es el momento. Puedes ahorita escribir esa petición, a lo mejor es propia, a lo mejor es de tu familia o de un tercero o de una familia que tú conozcas y que es muy importante o tú identificas que el Señor necesita obrar en ellos. Así es que conforme el Señor les vaya dando en esta noche, nada más saludar por aquí al apóstol Carlos, que está conectado. Muchísimo gusto de estar, bueno, no sé si todavía permanezcas, pero nos da muchísimo gusto que nos estén escuchando desde allá, desde Villahermosa, Tabasco. Es tremendo, es una bendición que estemos por allá también en la transmisión. Así es que reciban nuestros saludos y bendiciones también para ustedes. Y bueno, yo tengo, pastor, 3 peticiones que me hicieron llegar por fuera. Okay. Bueno, 2 y ahorita Ketita que nos escribió, digo, no, Angélica, que se cayó, se pegó su cabeza. Angélica, vamos a orar por ti. Y vamos a orar por 2 hermanos en la fe que son pastores, que les he pedido que estemos orando por Yuvenia y Paco, por su congregación y su familia y su salud, porque han sido sumamente atacados ahorita en muchos frentes. Y por el pastor Israel Villa, que nos pidió que estemos orando por él, por sabiduría y nuevas fuerzas. Esas son las peticiones que yo tengo, Pastor José. Bueno, ahorita acaba de entrar una nueva. Pero sí, ahorita vamos a orar. Ahora, habíamos tenido algunas dinámicas, no sé si ustedes se acuerdan, ya tiene tiempo que no las hacemos, y nos vamos directo a orar. Pero en esta ocasión otra vez quiero hacer una de las dinámicas que ya habíamos hecho anteriormente, en la que si tú identificas que es una petición de sanidad, o sea, pidiendo por salud de una persona o de una familia, tú hagas memoria, busques ahorita en la palabra, prepares ahorita alguno de los versículos que tú conozcas, sepas de la palabra, que hablan acerca o tienen el sentido acerca de la salud. Si vamos a orar por protección, como es el caso de esa familia de pastores, vamos a buscar alguna palabra que tú identifiques dentro de los textos de la Biblia acerca de la protección. Y así, ¿no? Realmente tenemos por salud, por protección y consuelo. Consuelo. Por consolación, porque sí, murió la tía Isabel. De la familia de Claudia Martínez, de su esposo. De su esposo, ok. Sí, entonces consolación también. Y lo que tiene esta dinámica es que tú puedas escribir ese versículo con todo y su capítulo, versículo, capítulo, su texto. Ajá. El texto bíblico, tal cual aquí, mientras estamos orando, ¿sale? Entonces vamos a activar otra vez la palabra de Dios dentro de la oración y ustedes lo van a poder hacer. Y mientras lo escriben, mientras están ahí, yo sé que en su espíritu están orando y están intercediendo por todas estas peticiones. ¿Les parece bien? Habíamos dejado esa práctica desde hace mucho tiempo, pero el Señor me hablaba de esto en la semana, de traer un poquito de frescura a la transmisión. Y esa es una de las partes, ¿no? Que ustedes estén escribiendo esto. Por supuesto, pues primeramente por las cuestiones de sanidad, y nosotros vamos a organizar las peticiones, todas las que tienen que ver con sanidad, todas las que tienen que ver con protección, todas las que tienen que ver con provisión, si es que hay alguna, si por consuelo, como ahorita decíamos, y así, ¿va? ¿Les parece bien? Bueno. Sí, creo que sí.
Ya tenemos ahorita 1, 2, 3, 4, 5 peticiones, pastor. Ujú. Sí. Ok. Pues bueno, vamos a empezar por las peticiones de sanidad. De Angélica. Señor, queremos darte en esta noche toda la gloria, toda la honra, Señor, toda la alabanza a ti, que eres el único y verdadero Dios. Señor, clamamos, levantamos nuestra voz como estábamos escuchando tu mensaje, Señor, esta noche. Y queremos, Señor, participar todos juntos, Señor, levantando nuestra voz para poder, Señor, honrar y bendecir tu nombre a través, Señor, aún de estas peticiones que son legales, que son, Señor, propicias, que son necesarias para que sean tocados, Señor, las personas por las que vamos a orar en general. Y en esta noche, Señor, queremos comenzar por pedirte, Señor, por Angélica. Señor, gracias porque es una hermanita preciosa en el Señor que está con todo su corazón sirviéndote, Señor, que se ha entregado y al momento de entregarse tú le das mucho más, Señor, en compensación de esa entrega, Señor, de tu Espíritu Santo. Pero en este día, Señor, esta caída que tuvo, Señor, pudo haber sido un resbalón, un mal apoyar en el pie, cualquier situación que haya sucedido, Señor, finalmente un accidente, pero te pedimos, Señor, por cuidado, Señor, en su salud, pues ese golpe, ese mal golpe, Señor, que se dio, pues, Señor, no tiene repercusiones. Sabemos, Señor, que, bueno, pues inminentemente, Señor, cayó después de perder el equilibrio, pero, Señor, ahora oramos, presentamos delante de ti la vida de Angélica y te pedimos, Señor, que sea cubierta, guardada, protegida, cuidada, Señor, sanado, Señor, su cabeza y todo lugar, Señor, donde hubo una contusión, un golpe, Señor. Padre, que venga tu sanidad, que venga, Señor, como bálsamo en su vida, en el nombre de Jesús. Señor, queremos levantar también la vida de nuestros amados hermanos, Pastor Israel, su casa. Muchas gracias porque tú les das, Señor, sabiduría en medio, Señor, de tanto trabajo. Señor, no solo en casa con sus 3 nenes, sino también en la iglesia, Amén. en las congregaciones, en los grupos que se han abierto. Padre, levantamos sus brazos, estamos comprometidos de levantarnos unos a otros y levantamos la vida de nuestro amado Paz Israel, Amén. Señor, su esposa, sus niños, a la pastora Marta, todo el equipo Amén. ministerial, todo el trabajo Señor, que hacen, Señor. Son guardados, protegidos, blindados, Señor, cercados por tu favor, cercados por el fuego de lo alto. Gracias, Padre, porque ningún arma del enemigo puede prosperar en contra de ellos. Señor, y gracias por la gran dicha de hacer a Israel papá por 3ª vez. Muchísimas gracias. Les bendecimos y enviamos esta bendición a Tepic, Señor, y gracias porque los llenas de nuevas fuerzas. Les das, Señor, estrategias nuevas y brazos a la derecha y a la izquierda que les ayuden a llevar la carga, Señor, de toda esta sección que les has entregado, Señor, en Nayarit. Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Y por Juvenia y Paco, nuestros amados amigos que están sirviendo, Señor, también aquí cerca en el Estado de México, por Chalco. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, porque, Señor, tú pones ya desde este momento cercos, pones, Señor, levantas muros, murallas de fuego, Señor, para protección y cuidado, Señor, de Paco, de Juvenia y de los hijos. Señor, gracias, Padre, porque veremos cosas maravillosas operar desde ahora, Señor, y en adelante. Señor, que esos 4 vientos que se llama ese lugar, Señor, pues se convierten en los 4 vientos del soplo de tu Espíritu Santo en ese lugar, soplando, Señor, sobre toda maldiciones, Señor, y generacionales, cadenas de iniquidad, Señor, se rompen, Señor, se oxida, Señor, todo clavo,
toda herramienta, Señor, forjada para lastimar, para herir, Señor, ahora se queda inoperante, no sirve para nada, Señor, en el nombre de Jesús, de todas esas porquerías, Señor, de la oscuridad y del infierno, mas para ellos, Señor, su familia, los congregantes, Señor, y aún los que ahí habitan, Señor, sea el nuevo soplo de tu Espíritu Santo, Señor, el soplo le voy a llamar 4 vientos, Señor, del Espíritu Amén. Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, esos cielos de bronce que se han encontrado hoy se desbaratan y quedan hechos trizas y pedazos, Señor, que aún retiramos en el nombre de Jesús, y Señor, encuentran cielos abiertos para encontrarse, Señor, contigo, con tu Espíritu Santo, con la obra de sanidad, de restauración, protección, cuidado, restitución y vida eterna, en el nombre de Jesús. Señor, que toda operación, Señor, de obscuridad, Señor, es alumbrada por la luz de Jesús, y esta tiene que ceder, como lo dice en el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan. Señor, se retroceden esas tinieblas, Señor, y se esparcen y se van en el nombre de Jesús. Así, Señor, también sobre ellos, sanidad, Señor, en todas las partes afectadas, Señor, en su cuerpo, Señor, en toda la tensión, todo eso, Señor, quedan como nuevos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por Paco, Yuvenia, toda la familia y toda la congregación de allá en 4 vientos. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, decimos amén. Amén y amén. Y levantamos también a la familia del esposo de Clau Martínez, a la familia Flores Almaguer, Flores Almaguer, para que sean consolados en esta noche por la partida de tía Isabel. Espíritu Santo, que así como la luz, Señor, es claramente reconocida, así, Padre, Arturo, Señor, pueda ser luz de consuelo para toda esta familia. Sí, que Señor, puedan venir, Señor, a este entendimiento de que tú eres bueno, de que tú eres Dios, de que tú eres Señor. Que yo sé, Padre, que en medio de su religión, Padre, aún hay corazones que verdaderamente te buscan, amén. que Sí, Señor, que creen en ti, que esperan en ti, que Sí, sean consolados Jesús. por ti, y Señor, que la vida eterna también pueda manifestarse, Señor, entre los vivos, entre los que Amén. quedan aquí, entre los que tienen la Sí, oportunidad de conocer y de profundizar más acerca de sí, ti, de tu Señor. palabra y de tu verdad. Enviamos a Arturo con esa bendición para que él sea como ese trapito que venda la herida, que sea como Amén. ese ungüento al corazón de las tías. Veo a muchas personas mayores, veo a muchas viejitas, a mucha gente sí. mayor, muy católicos, pero Arturo lleva como ese ungüento, como ese abrazo que les va a ayudar. Bendecimos a cada una de estas personas y Padre, ábreles el entendimiento. Amén. Y que puedan reconocer tu grandeza, Señor, y tu bondad en este tiempo. En el nombre Señor. De Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La siguiente oración, congregación, es precisamente por trabajo, por fuentes de trabajo. Así es que si tú encuentras algún texto bíblico que tiene que ver con alguna provisión, con fuentes, también escríbelo mientras vamos a orar por Alberto. Señor, y en esta noche levantamos la vida de Alberto, nuestro querido hermano, también de la congregación, esposo del Cita. Señor, gracias, Padre, porque tú tienes esa provisión ya abierta, pero toda esa circunstancia laboral, Señor, que se ha ido complicando, se ha ido, Señor, haciendo complicado poder estar allí, trabajar ahí con libertad, con gozo. Señor, que todo esto empieza a alisarse, Señor, que todos los montes crecidos, Señor, sean derrumbados y que todo valle, Señor, de angustia y desesperación desaparezca y surja y se pongan al nivel.
Señor, te pedimos protección y cuidado, Señor, y así como aprendimos esta noche, Señor, por tu palabra, de utilizar, Señor, las palabras, nuestra voz, Señor, así levantamos esta noche la vida de Alberto en la fe, Señor, creyendo que tú haces, Señor, maravillas allí en el lugar en donde Él está laborando, donde Él está trabajando. Señor, que Él es luz y toda tiniebla. Señor, nuevamente me vuelve a ese versículo. Es alumbrado y echado fuera, Señor, toda tiniebla que son duda, escarnio, murmuraciones, deseos de venganzas y todo esto laborales. Señor, en el nombre de Jesús, desconectamos a Alberto, Señor, de todas las cosas, Señor, que le quieran rodear, le quieran estorbar, le quieran poner trampa en el pie. En el nombre de Jesús, Señor, se patean esas trampas, se hacen a un lado y Él encuentra camino y cielos, Señor, abiertos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque veremos testimonio. Señor, escucharemos el testimonio de Alberto, como en esta petición que estamos levantando aquí, todos juntos los que estamos aquí reunidos, Señor, y en favor de Alberto, tienen, Señor, una respuesta de parte tuya y desde ahora mismo honramos tu nombre y levantamos, Señor, alabanzas a ti en el nombre de Jesús. Amén. Y miren, vamos a leer las palabras que están enviando para que hagan eco y sonido así en tu espíritu. Y mira, pastor, por aquí empezó la primera palabra que se envió. Julie envió Reyes 17:22. El Señor oyó su petición y el alma del niño se volvió a su cuerpo y el niño recobró la vida. Mira, gloria a Dios. Eso en cuanto a sanidad. Ajá. Claro. Luego el cita Serna, Salmo de David, dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. Mira, gloria a Dios. Uh-huh. Luego aquí Berito Alarcón, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Qué poderoso! Amén. Eso es por la protección de los pastores, justamente. Justamente. Claro. Acá también Berito mandó el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Gloria a Dios. Hermoso, hermoso. Julie también mandó el Salmo 9:9. El Señor será refugio de pobres, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Qué hermoso. Para Salmo. Alberto. Sí, para Claro, Alberto. claro. Y también para los pastores. O sea, realmente qué bueno, qué bonito el texto que nos compartiste, Julie. Gloria a Dios. Pues nos gozamos tanto en tener este momento con ustedes y estamos contentos de lo que el Señor está haciendo, expectantes para lo que el Señor quiere hacer el próximo fin de semana. Recordarles ahorita a los que no nos escucharon al principio de la transmisión, recordarles que no vamos a tener el próximo viernes esta transmisión. Vamos a tener nuestra reunión y por eso queremos invitarlos desde ahorita a que nos acompañen en el Salón Refugio. Acuérdense que es en la esquina de la calle de Rumania y la lateral de Churubusco, acá en la colonia, bueno, por donde está, no me acuerdo qué colonia es, si está por ahí Jerry. No, yo tampoco recuerdo en qué colonia es, pero está 10 minutos del Holiday Inn. Exacto, por Popocatépetl, que es el eje 8. Si ustedes continúan hacia Tlalpan, ahí van a encontrar forzosamente antes de llegar a Tlalpan la calle de Rumania, dan vuelta a la derecha y al final, llegando casi a Churubusco, justo ahí está en la esquina el Salón Refugio. Va a haber valet parking para que puedan con confianza dejar su coche, porque ellos son parte del salón y bueno, sí van a cobrar porque ese servicio es aparte, es válido. Ellos a su vez subarrendan un terreno, entonces por eso es que se cobra el valet parking.
Pero si no quieres dejarlo con el valet parking, puedes dejarlo por allí. Hay algún estacionamiento a cuadra y media, nos decían. Entonces, o más adelante en un, ya no sé si es Superama o Walmart, es ¿no? un Creo, ¿no? Walmart Express, ¿no? Antes se llamaban, no me acuerdo, su mesa o Superama, ya no me acuerdo. Pero por ahí están esos. Eso va a ser el viernes y el sábado. A Portales Sur. Perfecto. Gracias. Gracias, Jerry. Portales Sur, esa es la colonia. En Rumania, esquina con Churubusco, en la colonia Portales Sur. Sí. Pues ahí les esperamos, mis amados, de verdad, tomen precauciones, horarios, todo lo necesario para que nos puedan acompañar en esta jornada de 3 días, de principio a fin. El Señor tiene grandes cosas. Estamos haciendo un esfuerzo en rentar el salón, estamos haciendo un esfuerzo para bendecirles, bendecir al apóstol, bendecir al pastor Jorge. Estamos haciendo un esfuerzo, él viaja de Villahermosa, el pastor Jorge viene de Villahermosa. No, el pastor Jorge viene de Morelia, ¿no? No, de Ciudad Hidalgo. Ciudad Hidalgo. Sí, Ciudad Hidalgo. Entonces, todos Sí. estamos haciendo un esfuerzo, mis amados, y hemos rentado un saloncito muy lindo, y por eso es importante que nos acompañen, que entre todos estemos celebrando nuestro 12º aniversario y más que nada que el Espíritu Santo haga lo que quiera hacer con nosotros en este tiempo, Amén. ¿verdad? Sí, por supuesto. Uh-huh. Sí, amén. Bueno, pues mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Los dejamos para que descansen, para que recobren fuerzas, para que cenen rico y duerman temprano. Todos los consejos y todas las recomendaciones. Como papás, ¿verdad? Como papás. Y se lavan los Y dientes. se lavan los dientes y apagan la luz y ya no. No, pásenla bien, descansen. Mañana tenemos actividades, domingo también. Entonces, nos estamos viendo con todo gusto el dominguito, como siempre, en Escuela para Padres. Acuérdate que a las 9 en puntito estamos empezando clase. Perfecto. Pues mis amados, un abrazo bien, bien grande. El Señor siga llenando sus corazones en esta noche y duerman con mucha paz y así sea de rendidor el fin de semana para ustedes. Cuídense mucho. Bendiciones. Bendiciones. Bye, bye. Bye, bye.